10 de la mañana a través de Radio Jiré, 104.5 FM. Quédate en sintonía de la palabra de la cruz, de la cruz. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Bendiciones, amados hermanos. En esta hermosa mañana estamos aquí en Radio Jiré. Las bendiciones de Dios sean sobre la vida de cada hombre y cada mujer que se encuentran ahí conectados a esta poderosa radio. La unción y la presencia de Dios sea sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos, de nuestros hermanos creyentes que nos escuchan de las diferentes denominaciones en todo Jinotega, de norte a sur, de este a oeste y más allá, a los que nos siguen en redes sociales. La gloria de Dios y su bendición se derrame sobre su vida. La presencia misma de Dios le acompaña. Y es que la palabra nos dice en Génesis que el patriarca Jacob le decía: si no me bendices, no te vas. Ahora quiero de que usted me acompañe en esta hermosa mañana, que ahora ya está conectado en vivo a la radio, en su hogar, en su fuente de trabajo, donde usted va en el medio de transporte, en el taxi. Ahora vamos a la lectura bíblica el día de hoy. Vamos al capítulo 14 del libro de Salmo. Y la palabra de Dios le dice así: necedad y corrupción del hombre, honrando al Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen otras obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bendiciones en esta hermosa mañana. Dios bendiga su vida y ahora vamos a comenzar este programa, la palabra de la cruz. Las bendiciones de Dios estén sobre su vida y vamos a iniciar con una oración después que hemos leído esta porción de la palabra de Dios. Amado Dios, te damos gloria y te damos honra, te damos alabanza, Señor. Digno eres de toda honra, Padre. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eres nuestro ayudador, nuestro consuelo. Eres nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Dice tu palabra, Señor. Ahora, Padre, pedimos tu presencia y tu poder, oh Dios mío, que nos acompañe en esta hora de programación. La bendición tuya sea sobre mi vida y sobre la vida de todos aquellos hasta donde llegan las ondas hertzianas de esta radio, Señor. Ahí sean bendecidos poderosamente a través de la gloria y la unción tuya, Señor, que caiga sobre su vida, Señor amado, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, liberando las mentes, los corazones, Señor amado, de cada persona, de cada hombre, de cada mujer, no importando la tribulación que atraviesen. Tu palabra dice: este pobre clamó a Jehová y Jehová le oyó. Oh Señor, quédate en nuestras vidas, en nuestros corazones.
Bendice a cada hermano y a cada hermana oyente de este programa, Padre. Dirígeme en esta hermosa hora, Señor, y quédate con nosotros en esta hora de programación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es el nombre de Dios, amados hermanos y amigos. Dios les continúe bendiciendo. Saludos a nuestra hermana Esperanza Rosales, a nuestra hermana Betsy Gutiérrez y a nuestra hermana Esperanza Rizo. Saludo a todas mis hermanas que siempre están ahí conectados y están escribiendo de una o de otra forma, reportándose al programa La Palabra de la Cruz. Saludos a Celaya, que ella nos mira desde Colorado, a nuestra hermana Norma desde California, a Mari León. También saludamos a los que escuchan en California, nuestra hermana Rosa María y su esposo. Las bendiciones de Dios sean sobre su vida. Hasta España, a Auralila, a Merlin. Saludos a nuestra hermana Clear. Bendiciones en el amor de Dios. La bendición de Dios esté sobre ellos. A nuestra hermana Cristina Jarquín y a nuestra hermana Rosa Betán. Las bendiciones de Dios sean sobre todas estas mujeres que están ahí bajo la dirección de Dios, bendiciéndole en sus labores de trabajo. Ahora vamos a escuchar unos poderosos coritos, unas alabanzas en la voz de nuestra hermana Ruth Campo, esperando de que ustedes se deleiten con estos coritos de fuego. Bendiciones. Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida. Y a su nombre vamos a decirle al Señor de esta manera: se mueve la mano de Dios en su palabra viva, se mueve la mano de Dios en su palabra viva, se mueve, dígalo, así es, se mueve con poder, se mueve la mano de Dios en su palabra viva, se mueve la mano de Dios. Vamos, ¿cuántos lo creen conmigo en esta hora? Se mueve, que se escuche el pueblo, vamos, se mueve, dígalo, se mueve con poder, se mueve la mano de Dios en su palabra viva, se mueve la mano de Dios en su palabra viva, se mueve con poder, se mueve con poder y con poder, se mueve la mano de Dios y con poder, se mueve la mano de Dios, se mueve con poder, se mueve, aleluya, se mueve, ¿cuánto lo creen conmigo en esta hora? Se mueve con poder y con poder, se mueve la mano de Dios y con poder, se mueve la mano de Dios. ¿Cuántos están alegres en esta hora? Vamos, que se note que hay gozo en la casa del Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. La vida del cristiano es muy alegre. ¡Claro! La vida del cristiano es muy alegre. Así es. Alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor. Así es. Alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando
cuando escuchan la palabra del Señor. La vida del cristiano es muy alegre, gloria sea al Señor. La vida del cristiano es muy alegre, oh gloria a Dios. Alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor. Así es, alegre cuando canta, alegre cuando ora. Oh, cierra tus ojos y alaba la gloria de Dios en esta hora. Alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor. Así es, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Oh, gloria a Dios, mi socorro viene de Jehová, que hizo. Oh, Cristo vive, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh, gloria sea al Señor. Prepárate, pueblo, ahí viene tu rey. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto por su iglesia? Vamos, ¿cuántos lo creen conmigo en esta hora? Prepárate, pueblo, ahí viene tu rey. Gloria a Dios, Él viene en las nubes con su gran poder. Prepárate, pueblo, ahí viene tu rey. Cristo viene, oh, Cristo viene pronto por su iglesia. Prepárate, pueblo, ahí viene tu rey. Oh, hay presencia de Dios. Prepárate, pueblo, ahí viene tu rey. Él viene en las nubes con su gran poder. Prepárate, pueblo, ahí viene tu rey. Si algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo. La palabra de la cruz. Si algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde arriba. Vamos, dígalo fuerte. Es el poder del Espíritu Santo y es la unción del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo y es la unción del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Algo está descendiendo desde arriba de los cielos. Sí, algo está descendiendo, algo está descendiendo. Es el poder del Espíritu Santo y es la unción del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo y es la unción del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo y es la unción del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo y es la unción del Espíritu Santo. Se está moviendo el poder de Dios, 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 se está moviendo el poder de Dios. Y eso es el Espíritu Santo y es la unción. Así es, iglesia, es el poder. Cierra tus ojos, entra en la presencia del Señor. Dile, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora. Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora. Espíritu Santo, ven
y llena mi vida ahora. Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora. 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 Espíritu Santo, ven. Oh, dile, lléname. Espíritu Santo, ven. Llena mi vida. Llena mi vida. Llena mi vida. Llena mi vida. Aunque el diablo no le guste, estamos en victoria. Aunque el diablo no le guste. Y aunque el diablo no le guste, vamos, dígalo. Aunque el diablo no le guste, estamos en victoria, 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 ay, gloria a Dios, en victoria, en victoria, en victoria. Vamos, levante la mano aquel que está en victoria. Oh, gloria a Dios. Aunque el diablo no le guste, estamos. Aunque el diablo no le guste, aunque el diablo no le guste, proclámalo ahora. Aunque el diablo no le guste, estamos en victoria, 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 en victoria. Y fuego Pentecostés, y fuego Pentecostés, y fuego Pentecostés, de la cabeza a los pies, y fuego Pentecostés, y fuego Pentecostés. Oh, gloria a Cristo. Alguien que le dé la gloria, alguien que le dé la alabanza al Rey que vive para siempre. Oh, gloria. Y fuego Pentecostés, y fuego Pentecostés, y fuego Pentecostés, de la cabeza a los pies, y fuego Pentecostés, y fuego Pentecostés, y fuego Pentecostés, de la cabeza a los pies, 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 de la cabeza, aleluya, de la cabeza. Vamos, alguien que lo diga en esta hora. Come on. Alguien que alabe la gloria de Dios en esta hora. Oh, vamos, donde hay un pueblo que alaba, algo empieza a suceder. Gloria a Dios. Oh, gloria, gloria. Y gloria a Dios. 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 Levanta tu mano y dale la gloria. Y gloria a Dios. 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 Y gloria. Y gloria a Dios. 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 Oh, sí, así, así, así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así. Y a su nombre, 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 y a su nombre. Alguien que dé gloria, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Ay, gloria a Dios. Oh, gloria, gloria. Y a su nombre, y a su nombre, y gloria a Dios. Vamos, que se escuche el pueblo decirle y gloria a Dios, y gloria a Dios, y gloria a Dios, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Aunque el diablo no le guste, estamos en victoria. Aunque el diablo no le guste, estamos en victoria. Aunque el diablo no le guste, estamos en victoria, en victoria. En victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria. Y fuego de Dios, y fuego de Dios, y fuego de Dios, y fuego de Dios,
y fuego de Dios, y fuego de Dios, y fuego de Dios, y fuego de Dios. Recíbelo, 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 recíbelo. Y Cristo viene, y Cristo vive, mi Cristo vive y a su nombre gloria, mi Cristo vive y a su nombre gloria, mi Cristo vive. Mi Cristo vive, oh, mi Cristo vive y a su nombre, 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 gloria, y gloria a Dios, 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 y gloria a Dios. Ahí se mueve el poder de Dios, ahí se mueve el poder de Dios, ahí se mueve el poder de Dios, ahí, oh mi hermano, tú puedes quizás venir enfermo, pero ¿dónde está el poder de Dios? Ahí hay sanidad. Tú puedes quizás venir sin fuerza, pero ¿dónde está el poder de Dios? Ahí, algo empieza a suceder, gloria a Dios. Los demonios tienen que huir ante la alabanza de su pueblo. Oh, gloria a Dios. Oh, mi alma alaba tu nombre, Jesús. Y gloria a Dios. Y gloria a Dios. Recibe sanidad. Recibe liberación. Recibe nueva fuerza. Recíbelo. 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 Recibe. Recibe. Oh, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Oh, aquí está la presencia de Dios. Oh, gloria al Señor. Aquí se siente el Espíritu de Dios. 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 Se pasea por aquí, se pasea por allá, se pasea por aquí, se pasea por allá. Aquí se siente. Aquí se siente. Aquí se siente. Vamos, dígalo. Aquí se siente. Aquí se siente el Espíritu de Dios. Aquí se siente el Espíritu de Dios. Aquí se siente el Espíritu de Dios. Aquí se siente. Oh, gloria a Dios y gloria a Dios. Oh, gracias, Señor. Pronto nos vamos, iglesia. Son las 9:36. La palabra de la cruz. Habrá una iglesia que le espera. Que espera la venida de Cristo. Aleluya. Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Escuchábamos estas poderosas alabanzas en la voz de nuestra hermana Ruth Campos. Las bendiciones de Dios estén sobre la vida de cada uno de ustedes que están ahí conectados en esta hermosa mañana. Vamos al estudio de la palabra poderosa de Dios que es viva y eficaz, que transforma y cambia la vida de cada hombre y de cada mujer. El día de hoy caminamos y avanzamos hacia el capítulo 14 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra de Dios, Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de los griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida,
Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Amado Padre, te doy gloria y te doy honra. Gracias, Señor, he leído tu palabra. Que solamente la voz de tu Espíritu Santo sea escuchada a través de las ondas hercianas de esta radio, Señor. Tú eres mi guía, mi sostén, Señor, y que tu presencia y tu poder, Señor, oh Dios mío, nos dé la sabiduría para poder hablar la palabra que tú, Señor, nos has encomendado llevar. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Continuamos estudiando el capítulo 14 de Hechos. Consideramos los eventos en Listra. Anteriormente dejamos al apóstol Pablo saliendo de Antioquía de Pisidia en la gran persecución por la cual ellos inmediatamente sacudieron contra el polvo sus pies y llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé tenían dones con señales y milagros. Entraron aquí ¿cómo? ¿Cuáles serían sus credenciales? ¿Cómo podrían probar que su mensaje provenía de Dios? ¿Los dones le acreditarían su mensaje? Hechos 14:11 nos dice la palabra de Dios. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Los hombres fijaron sus ojos en Pablo y en Bernabé. Al ver este milagro los llamaron dioses. A uno le llamaron Júpiter y al otro se le llamó Mercurio. El versículo del capítulo 14, versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Pablo y Bernabé no solo estaban asombrados del paganismo que había en este lugar llamado Iconio, del cual ellos llegan a predicar la palabra, no solo estaban escandalizados de que estos hombres querían adorarle, sino que recordemos que hubo un momento cuando la palabra en este libro poderoso de Hechos nos da a conocer la historia del apóstol Pedro, y en la casa de Cornelio hay una palabra que el mismo Cornelio quería adorar a Pedro, mas Pedro le dijo de que la realidad en aquel momento ellos eran seres mortales y que la adoración solamente era para Dios. Asimismo, aquel día la palabra nos dice en el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El apóstol Pablo, al no recibir la adoración, entonces la gente se enardeció. Los judíos que venían persiguiéndole a 150 kilómetros desde Antioquía para llegar a Iconio, la realidad era muy grande la persecución que llevaba Pablo y Bernabé, pero en aquel momento para poderle callar, ellos le arrastraron y le llevaron a la orilla de la ciudad, ya que él no pudo compartir la idea de la cual ellos querían adorarle en aquel momento. Pablo compartió una historia, y esta historia poderosa que vamos a ver está en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que día a día están conectados, escuchando el programa La Palabra de la Cruz. Las bendiciones de Dios sean sobre sus vidas. Dice 2 de Corintios capítulo 12 versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años
Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó las palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo aquí nos dijo la realidad de lo que había pasado. Una situación donde quizás no sabemos, Lucas no nos da a conocer en la historia cómo fue que Bernabé pudo escapar de ser apedreado y solo el pueblo se inclinó hacia Pablo. La Biblia no lo dice, pero Bernabé escapó. Y creo que esta es una de las formas más sorprendentes en las cuales se dieron cuenta que Pablo había sido arrojado a la orilla de la ciudad. Pero al siguiente día hay una palabra poderosa en la cual en ese éxtasis donde él fue arrastrado a la orilla de la ciudad recibe una voz de Dios, y la voz de Dios es que le dice: bástate mi gracia, y que se fortalezca en el poder de su fuerza. Hay una palabra en la cual el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Galacia, y cuando escribe la carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, vamos a leer la porción. Dice la palabra de esta forma: bendito es el nombre del Señor. Dios es fiel con cada uno de nosotros. A todo aquel que cree en Él, la misma palabra nos dice que el que cree en Él y cree en el que le envió, tendrá vida y vida eterna. Entonces podemos creer que lo que el apóstol Pablo comienza a decirle a la misma iglesia en aquel momento, en lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, de esta forma: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquel día Pablo, él mismo entendía la situación por la cual estaba atravesando. Él había ordenado apedrear a Esteban, ahora le tocaba a él recibir esas pedradas. En el capítulo 14, versículo 21 y 22 de Hechos, la palabra nos sigue diciendo de esta forma. Y es que ahí mismo, en ese lugar, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora podemos entender, Pablo no se quedó allí. Pablo no dijo: no voy a seguir en el ministerio. Pablo se levantó y comenzó a animar a los hermanos, si ensangrentados, si se había limpiado, si se había lavado, si el doctor Lucas le había puesto algún remedio, no sé, hermano. Pero la Biblia dice que Pablo se levantó y con Bernabé al siguiente día partieron a Derbe. Llegó, entró a la ciudad nuevamente de donde le habían sacado a piedras, y allí habló con los hermanos, y al siguiente día zarparon nuevamente a seguir predicando la palabra. Pasaron por Listra, por Iconio, por Antioquía, pasaron por Pisidia de Panfilia y predicaron en Perge, luego en Atalia y desde el puerto a Antioquía. Ahora leemos la porción bíblica, el versículo 26 y 28. Dice así: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto las puertas de fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Al regreso de Pablo, Bernabé brindaron un reporte, y en ese reporte o un informe del avance de la obra de Dios dieron a conocer los problemas que surgieron,
pero lo más importante es que se alcanzaron las almas para el reino de Dios. Y podemos entender que siempre que va a predicarse la palabra va a haber oposición, pero nuestra mirada debe de estar puesta en Dios. Si vamos a la mirada de un mapa bíblico, nos orienta la posición de la ciudad de Iconio. Estamos hablando de Iconio respecto a Antioquía de Pisidia. Los misioneros, al alejarse de Antioquía, Pablo y Bernabé tomarían la carretera romana en dirección sudeste hacia Listra. Iconio modernamente en nuestra temporada en Turquía se llama Konya, centro militar romano, por lo que en Antioquía se encontraba el corazón del Asia Menor. Más tarde el emperador Adriano los reconoció como una colonia romana. Lucas presenta a Antioquía como una comarca de Iconio, Listra y Derbe con su comarca como distritos de la provincia romana de Galacia que ofrecían campos de trabajo aptos para los misioneros. Allí se comenzaron a fundar las iglesias y lograron extender el evangelio hacia su alrededor. Lucas no nos dice nada acerca de la evangelización, pero la ciudadanía que tenía Pablo, que le confería el poder y la autoridad como romano, le ofrecía una libertad para desplazarse en todas las regiones romanas bajo las cuales este hombre estaba preparado para presentar el evangelio al mundo greco-romano. Vamos a leer la porción bíblica en Filipenses capítulo 3, versículo 4 hacia el 7. Dios sigue hablando a nuestras vidas, hermanos y amigos. El trabajo en la obra es bonito, pero el trabajo es para las personas valientes y que le gusta trabajar en esta obra. En la obra van a haber muchas dificultades, pero usted debe de poner sus ojos en el Señor, que Él fue el que le llamó. Leo la porción bíblica. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora quiero leer la porción bíblica en Romanos capítulo 1, versículo 13 hacia el 16. Y es que el apóstol Pablo le confería su ciudadanía, ya que él también tenía una licencia de ciudadano romano. El versículo 13 hacia el 16 del capítulo 1 de la epístola a los romanos. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A los griegos y a los no griegos, a los sabios y a los no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí Pablo da a conocer su plan estratégico y su amplitud de visión en el campo misionero, de que el evangelio era para todos aquellos que querían escuchar la palabra. Así de que para el romano, para el griego, para el judío, para el gentil, para todas las áreas a donde el evangelio podía llegar. Al atravesar las puertas de Cilicia, recuerda usted, Saulo de Tarso era nacido de la comarca llamada Cilicia en Chipre. Por la sierra de Tauro, la ciudad nativa de Tarso, ahí comenzó a confirmar las iglesias fundadas y uno de los primeros comienzos fructíferos los da a conocer en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 1. En segundo lugar, tuvo una oposición, pero la perseverancia
con ella pudo vencer la persecución que le hacían en los diferentes lugares, desde Antioquía de Pisidia, pasando a Iconio, luego lo sacaron a pedrada en Listra y pasó a Derbe. Y asimismo se sigue predicando la palabra de una y de otra forma, porque el día de hoy lo que estamos compartiendo es de que el avance del trabajo en las misiones no se detiene. Dios siempre tiene misioneros, hombres y mujeres que están dispuestos a trabajar en la obra, siempre y cuando usted esté investido de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Usted tendrá el respaldo de Dios en todas las áreas. No significa que no habrá oposición o no habrá persecución. Significa que Dios se glorificará de una manera poderosa sobre su vida. Pablo solo nos sigue hablando y diciendo, en aquel momento, Lucas no dice que haya hecho sanidades, pero sigue diciendo la palabra de que la palabra se predicaba con gozo y con denuedo, y cuando pasaron a Iconio hicieron sanidades. Los milagros constituían una señal del respaldo de Dios hacia el ministerio. Y vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice así la palabra: con todo, las señales del apóstol habían sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Ahí vemos, ahora continúa dando la historia el mismo apóstol Pablo del manifestar glorioso en el ministerio que Dios le había entregado. Lucas no lo menciona en hecho, pero él sí da a reflejar en las cartas a los Corintios, Romanos, Efesios, Gálatas, el manifestar o la manifestación del Espíritu de Dios y su respaldo en el ministerio. Al haber persecución, también tuvieron que huir. Lucas nos dice en el capítulo 12, versículo 51, de esta forma. Bendito es el nombre de Dios. Lucas 12, versículos 51 y 52. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Podemos ver que Lucas lo da a conocer. ¿Por qué? Porque él lo había visto en el ministerio, narrando la historia del acontecer del ministerio apostolar de Pablo y de Bernabé. Habían unos judíos que estaban a favor, pero habían otros que estaban en contra de los apóstoles. Sea como sea, los judíos incrédulos lograron apedrear aquel día a la comunidad apostólica y tuvieron que salir de aquel lugar. Hay momentos en los que puedes resistir, pero hay momentos en los que tienes que huir. Mateo capítulo 10, versículo 16 hacia el 23. Dice la palabra así de esta forma. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo os habréis, a qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahora podemos entender entonces de que nuestro Señor Jesucristo está hablando a través de Mateo cuando Él manda a dar la palabra de las persecuciones venideras. Le estaba diciendo a los apóstoles
de que era el momento que ellos iban a ser perseguidos. Pablo no estaba allí, Bernabé no estaba allí porque no era de estos apóstoles, de los primeros que formaron la elección de los 12 o de la comisión, sino de que esta palabra también él la recitaba no solo para los 12, sino para aquellos que también se iban a anexar en el movimiento apostolar, llevando la palabra de Dios a diversos lugares. Ahora la obra del Señor había sido encomendada precisamente llegar al lugar llamado Listra, ahí donde se fundó una iglesia. Entonces vamos a ir inmediatamente a Hechos capítulo 16. La palabra nos dice en Hechos 16 del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquel lugar, porque todos sabían que el padre del joven era griego. Esto nos dice Hechos 16, 1 al 3. Ahora vamos a ver la carta que escribió Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Dice de esta forma: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Segunda de Timoteo 1:14. Dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10. La palabra nos sigue diciendo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. El apóstol Pablo anima a Timoteo a que se levante en el momento que él sentía aflicción, de que las persecuciones él también las había vivido en carne propia, y que era momento de que este joven que ahora estaba en el ministerio se levantara y que no mirara a su alrededor, que todo lo podía vencer en el nombre del Señor. Así mira, Timoteo, le dice: yo he pasado todas estas dificultades, y tú miras, aquí el Señor no me ha dejado. El Señor me ha dado la victoria en todas las situaciones difíciles. Aun cuando me creían muerto, me levanté a medianoche y entré a la ciudad nuevamente y seguí predicando la palabra. ¿Quién fue? Algunos que decían que había muerto y que me resucitó, no lo sé, dice él en Corintios. Pero lo único que sé es que la manifestación gloriosa del Señor está y estaba sobre mi vida en este momento. Al ver el milagro, dieron el grito en lengua licaonia. Seguimos avanzando en el capítulo 14, versículo 11 de Hechos. Y entonces el pueblo se agolpó contra el apóstol Pablo y Bernabé. Cuando ellos no quisieron la adoración, cuando ellos miraron el milagro, ellos dijeron: son dioses en forma de hombre que están en este lugar. Al no recibir sacrificios que iban a hacer, entonces ellos decidieron apedrearlo. Ahora, el milagro y la sanidad que ocurrió desde el versículo 8 hacia el 10, podemos ver que hizo de que las personas tuvieran algo de decir que Pablo
y Bernabé en aquel lugar tenían algo misterioso en su vida y que era un poder sobrenatural que venía de los dioses que ellos creían. Las personas ahí en Iconio y en Listra creían en la naturaleza, creían en todos los poderes mismos que hoy le podemos llamar al panteísmo, pero ellos no sabían de que la verdadera adoración era a Dios. Ahora Pablo se levantó y comenzó a predicar la palabra en contra del paganismo de aquel lugar. ¿Y sabes qué pasó? Entonces el pueblo enfurecido, siendo persuadido por un grupo de personas llamados judíos que habían viajado muchos kilómetros para hacerle la guerra en el ministerio a Pablo, los judaizantes se levantaron para que en aquel lugar no fructificara la obra, pero ya el Espíritu de Dios a través de la palabra había convencido a muchas personas. Así que la palabra ya estaba plantada, pero el enemigo, al ver de que la obra se estaba levantando, él se levantó para que ellos se ocuparan de apedrear a Pablo. Asimismo, la historia de la sanidad de este cojo, en este capítulo 14, también nos da la evidencia cuando el apóstol Pedro, en el capítulo 3 de Hechos, hizo la sanidad a aquel cojo que estaba en la puerta del lugar donde iban a hacer la oración, y la puerta se llamaba La Hermosa. Admito de que hay un paralelismo en el contexto bíblico del capítulo 3 y del capítulo 14, porque ambos se levantaron. Los judíos estaban opuestos, ellos viajaron muchos kilómetros desde Antioquía a Listra para animar a la oposición y hacerle la guerra al apóstol Pablo. Esto lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 25, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 y 11. Aquí el apóstol comienza a narrar sus padecimientos en el ministerio, cómo él se levantó de la ciudad. Lo sorprendente es que Lucas dice que al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y que la hazaña milagrosa, poderosa, sobrenatural que Dios hizo sobre su vida, el apóstol Pablo solo recuerda que escuchó una voz que le dijo: bástate de mi gracia y mi poder se perfeccione en ti. Avanzamos ahora hacia el capítulo 14, versículo 21. Ellos salieron para Derbe, a establecer la obra en Derbe. Lucas abrevia la descripción. Derbe era una ciudad fronteriza que limitaba con Licaonia en Galacia, cerca de un pueblo llamado Sasta, y aquí predicó el apóstol Pablo en la sinagoga la conversión de muchas personas judías. Aquí se levantó nuevamente la antorcha del evangelio para dar testimonio en medio de las densas tinieblas del paganismo. Avanzamos hacia el capítulo 14, versículo 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Significa que aquí paró un poco la persecución y Dios permitió de que el apóstol estableciera esta obra y estuviera discipulando a las personas a través de la palabra. Lucas no necesita detallar las visitas a las 3 principales iglesias fundadas, pero por separado podemos ver de que en ella habían 3 obras. En primer lugar, él confirmaron el ánimo y animó a las personas a que perseveraran en la palabra, en Listra, en Frigia y en Licaonia. Exhortaban a la perseverancia en la fe. Hechos 14, 22. En medio de las aflicciones les decía al pueblo que debían de permanecer, porque las aflicciones siempre las iban a tener, pero que Dios estaba a su lado. Así de que aquel día, en tercer lugar, constituyeron ancianos en este lugar. Hechos 14, 23, y dice la palabra así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, Pablo y Bernabé
iban por todo aquel lugar en el Asia predicando, pero ya iban dejando establecidas las personas que iban a estar colaborando para dirigir esta obra, y ellos prontamente estarían dando nuevamente la ruta de visitas sobre las iglesias fundadas en estos lugares. En primer lugar, se denota la palabra anciano, que viene del griego presbútero. Los mismos se llamaban servidores de la iglesia, obispos o episcopoi, del griego episcopal o sobreedores. Este término se utiliza para la vigilancia de los ancianos en la congregación. Aquí no se menciona la palabra pastores, no es tan frecuente, pero en un estudio de Hechos 20, capítulo 17, nos dice la palabra de esta forma. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces podemos ver de que estos ancianos en la congregación es como que hoy digamos los pastores. Con el frecuente estudio podemos tomar este texto y correlacionarlo con Primera de Pedro capítulo 5 del 1 hacia el 4, donde establece la identidad que debe de tener entre pastor y anciano. Todos estos informes de Antioquía nos da a conocer el capítulo 14, versículo 26. La palabra nos dice de esta forma: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. O sea, ellos ya iban de regreso. El gozo porque Dios le había respaldado, Dios le había ayudado, Dios le había levantado, si era posible, desde la misma muerte. Habían visto las maravillas de Dios, habían visto personas que se habían convertido al evangelio de Cristo, habían visto la gloria de Dios en su trabajo, allí habían recibido la ayuda de Dios. Otro periodo en Antioquía de Siria, Hechos 14, 28 y 2 de Timoteo 2, 2. Ellos se preocuparon por seguir predicando esta palabra y enseñando y capacitando, que la visión era cumplir la obra de Dios. Ahí se confirmó la iglesia, y leemos la porción bíblica en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Ya vamos a ir cerca, ya para ir cerrando este día de predicación, porque mañana continuaremos predicando la palabra acerca de las plantaciones de obra. Y dice la palabra de esta forma, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Acá tenemos una parte bíblica donde él confirma a la iglesia y la realidad de que en aquel momento los hombres podían destruir el cuerpo, pero su templo le pertenecía a Dios. En Primera de Corintios capítulo 12 del 1 al 30, usted que es creyente puede leer la porción bíblica en su hogar. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 hacia el 8. Dios habla en nuestras vidas, amados hermanos y amigos. El trabajo en la obra no es en vano. El trabajo en la obra es el momento de que Dios va a recompensarte por lo que haces. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué poderoso. Miramos que la palabra quedó sembrada y que el pueblo acató la visión y cumplieron con la misión de seguir reproduciendo la palabra. Al final, los apóstoles redactaban un informe y cartas de amonestación sin perder la responsabilidad frente a la necesidad de un pueblo.
Esto lo dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Entonces, Dios mismo usa a los hombres para establecer la obra, pero Él mismo manifiesta su respaldo a través del Espíritu de Dios al accionar de la visión y la misión que hace cada hombre en el nombre de Dios. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Alabado es el nombre de Dios. Dejo esta poderosa palabra en su vida, amado hermano, dejando la responsabilidad de que ore por su pastor, ore por los predicadores, ore por los misioneros, por todos aquellos que se dedican constantemente a extender la palabra de Dios. El diablo se ha levantado en los últimos días, sabiendo que le queda poco tiempo a destruir la obra, pero la iglesia que Dios le ha dado poder se debe de levantar para orar y reprender las artimañas del diablo, porque nuestro Dios es más poderoso que cualquier artimaña del enemigo y ninguna arma forjada en contra de la iglesia prevalecerá, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, recordemos, son espirituales, son poderosas en Cristo Jesús, y todos aquellos que invocan el nombre del Señor nunca serán avergonzados. Oramos y nos vamos despidiendo. Amado Padre, te damos gloria, te damos honra. He compartido esta segunda parte de lo que es la plantación de obra y el quehacer misionero, Señor. Oramos, Padre, para que tu pueblo, Señor, pueda tomar, Padre amado, fuerza y levantarse a predicar tu palabra. Aunque el diablo se levanta en contra de aquellos que predican tu palabra, Señor, creemos de que la fuerza de las tinieblas no podrán contra el reino de Dios. Tu palabra dice en Mateo 16:18 que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que usted, Señor amado, sea tomando el control de cualquier situación adversa, sea dirigiendo a cada pastor, Señor amado, sea dirigiendo a cada evangelista, sea usando a cada hombre que se ha decidido, Señor, trabajar en su obra, Padre, no esperando recompensa terrenal, sino que esperando de que usted le respalde en todo lugar a donde usted le ponga y le lleve. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Quédate en mi vida, quédate en la vida de cada creyente en su hogar. Sana su cuerpo de toda enfermedad, de toda dolencia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Me despido en esta hermosa mañana. Será hasta el día de mañana, si el Señor Jesucristo no permite. Se despide de usted su hermana en Cristo, la evangelista Kenia Judy Gutiérrez. Bendiciones, Dios les bendiga y será en otro momento, si el Señor así lo permite. Mañana le esperamos de 9:15 a 10:15 de la mañana. Bendiciones.